Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez al Roma Victrix, este canal de YouTube que estamos dedicando a los locos por los romanos, a la historia de Roma. Qué locos estos romanos, decían Asterix y Obelix, y qué locos nosotros que nos siguen encantando. Seguimos leyendo, seguimos estudiando sobre el mundo romano, que es en nuestro propio mundo, son nuestros tatarabuelos en lengua, en cultura, en religión, en civilización, en literatura, en derecho, en urbanismo, etcétera. Pensaba esta mañana que hasta en los espectáculos seguimos siendo romanos. Ellos tenían el circo con los gladiadores y las luchas de las bestias, entre ellos los toros, y nosotros tenemos los toros, nos gusten o no, tenemos las plazas de toros que no dejan de ser circos, anfiteatros romanos, donde realmente pues, estas corridas no dejan de tener una similitud muy grande con muchos espectáculos romanos. A ellos les encantaban, realmente más que las luchas de gladiadores, el verdadero deporte nacional que despertaba, bueno, locura entre los romanos eran las carreras de carros, y nosotros tenemos algo pues bastante similar, que es el fútbol, que nos vuelve o les vuelve locos a muchos de nuestros conciudadanos. Ya sabéis, soy Juan Luis Posadas, doctor en Historia Antigua por la Complu. Llevo 30 años dedicado al mundo de los romanos, quizá yo creo que algo más de 30 años. Yo terminé la carrera en el 90 y ya estaba publicando algún artículo sobre el mundo romano. Entonces, pues realmente algo más de 30 años. Esto es Roma Victrix, ya sabéis, este canal, donde vamos a seguir con el curso de mujeres en Roma. Hemos visto a mujeres en la monarquía, básicamente esos mitos fundacionales, y después hemos visto a las mujeres en la república. Primero los mitos que los literatos, los ideólogos, varones todos, romanos, intentaban bueno, pues poner en valor, y cómo las mujeres, sobre todo a partir del siglo II a.C., pasaban de estos ejemplos de virtud, y de hecho se rebelaron contra las imposiciones de los varones, llegando a esos tres ejemplos que os dije, Sempronia, Fulvia y Servilia, bueno, pues a constituir ejemplos de mujeres liberadas, de mujeres en ascenso social, político, económico, etcétera. Y ahora vamos a empezar con el mundo del Imperio Romano. El Imperio Romano, ya sabéis, año 27 a.C., en Occidente termina en el 476 después de Cristo, y en Oriente realmente el Imperio Romano nunca terminó hasta 1453, en que cae Constantinopla, actual Estambul, en manos de los turcos. Por tanto, lógicamente ese Imperio Romano de Oriente fue siendo reducido, primero por las conquistas árabes, cuando surge el Islam, del siglo VII después de Cristo, más o menos hacia el año 750, realmente todo Oriente, es decir, todo Oriente, desde la actual Turquía hasta la actual Israel, y todo el norte de África, desde Egipto hasta el actual Marruecos, que eran romanos, pertenecían al Imperio Romano de Oriente en gran medida, fueron conquistados por los árabes. Así que, bueno, podríamos hablar por lo menos que el Imperio Romano, al menos hasta 750 años, 800 después de Cristo, continúa en una forma más o menos similar a la que tenía en la época clásica, en la época de la historia antigua. Por tanto, este Imperio Romano es el periodo más largo de la historia de Roma, es el más conocido, tenemos muchísimas más fuentes sobre el Imperio Romano que sobre la República, y desde luego que sobre la monarquía. Tenemos historiadores, tenemos juristas que escriben sobre las leyes que fueron desarrollándose en esta época del imperio. Tenemos, por supuesto, poetas satíricos, no satíricos, tenemos líricos, tenemos autores de obras de teatro, tenemos muchísimas fuentes, y además fuentes escritas no solo en latín, que era la lengua del Imperio Romano de Occidente, sino en griego, que era la lengua del Imperio Romano en la zona oriental,
en otras lenguas, en sirio, en copto, el egipcio evolucionado. Tenemos muchísimas fuentes, fuentes escritas, publicadas, ya dije que más o menos ocuparían 4 o 5 metros de librería, lo que son las fuentes sobre el mundo romano, traducidas. Y tenemos muchísimas fuentes también epigráficas, esas inscripciones que acostumbraban los romanos a poner pues casi en todo, fundamentalmente en las bases de las estatuas, inscripciones jurídicas, pero también la mayoría eran epitafios en tumbas, y en las tumbas no solo ponía, yo que sé, Juan Luis Posadas, Málaga, 1967, Madrid, vamos a poner que me muera en el 2042, y ya está, ¿no? No, en las inscripciones romanas ponían Juan Luis Posadas, hijo de Francisco de Isabel, fue muy feliz, tuvo tal cargo público, fue decano, fue rector, fue profesor, ponían todo el cursum honorum, todas las carreras de los personajes públicos, y en el caso de personas del común, personas que no habían tenido una importancia política, pues de qué habían fallecido, a qué edad, si habían tenido hijos o no, dónde habían muerto, si habían sido tribuno de una legión, en fin, tenemos muchísima información. Y después tenemos, por supuesto, las monedas, la numismática, que nos aporta muchísima información. Tenemos muchas monedas, por ejemplo, con mujeres. Eso ya veremos que fue una novedad del imperio. Antes no aparecían las mujeres en las monedas y tampoco había estatuas de mujeres. Sin embargo, en el Imperio Romano sí tenemos muchísima información y tenemos también muchos papiros egipcios. Gracias a la sequedad del clima de Egipto, se han conservado muchos papiros. Los papiros son el antecedente del papel, se realizaban, si habéis ido alguna vez a Egipto, en todos los viajes estos organizados os incluyen una visita a un taller de papiros, ¿no? Bueno, pues básicamente eran hojas entrelazadas de esta planta acuática del papiro que se secaban y donde se escribía. Bueno, pues estas hojas de papiro han quedado conservadas en la arena y hay muchísima información, básicamente cartas, contratos, es decir, información del día a día, aunque también hay copias de literatura, porque el Imperio Romano también se distingue por la extensión de la educación a muchas capas de la población, y la extensión de la escritura. Mucha gente podía escribir y podían leer, y entonces se mandaban cartas aprovechando, bueno, pues todas las vías romanas de comunicación, el transporte marítimo, y había muchísima correspondencia. Bien, el Imperio Romano, Augusto, el emperador Augusto. Bien, no, ya hablaré sobre Augusto en algún otro curso o en alguna otra sesión. Baste decir aquí que Augusto era el sobrino nieto de Julio César e hijo adoptivo de Julio César. Fue el heredero cuando muere Julio César en el año 44 a.C. Octavio, que era como se llamaba en este momento, se hace con la herencia de Julio César y a través de una serie de golpes de Estado. En esta época Octavio era un revolucionario, era un joven de 19 años que solo tenía su ambición y algo de dinero, porque le había dejado su padre adoptivo, Julio César, y el apoyo de algunos cesarianos, de algunos miembros del partido de César, a través de una serie de guerras civiles, de luchas dentro del partido cesariano. Consigue finalmente hacer una especie de triunvirato, de un gobierno a tres, con dos miembros de este partido, Lépido y con el famosísimo Marco Antonio. Estos declaran la guerra a los asesinos de César, los vencen en la batalla de Filipos y a partir de ahí, bueno, pues tenemos un poco de lío. Entre el año 42 y entre el año 30 a.C., los ganadores de estas guerras civiles pues se dedican básicamente a repartirse el imperio y al final, como todos sabéis, se produce la batalla de Accio. Octavio vence a Marco Antonio, este se suicida, se anexiona, Octavio se anexiona como propiedad particular Egipto, que por cierto siempre fue y siguió siendo una especie de finca particular de los emperadores romanos, y en el año 27 a.C. Augusto da una especie de golpe de estado,
y por medio de una serie de medidas legales se proclama princeps, príncipe primus inter pares del imperio. Por eso se llama a este periodo de la historia del Imperio Romano el Principado. Bueno, ¿qué quería Augusto? Augusto, como digo, fue un golpista que en su primera etapa de vida estuvo vinculado a una serie de escándalos sexuales y escándalos políticos. A ver, Augusto firmó la muerte, la ejecución de Cicerón y de otros 1000 y pico senadores y caballeros durante las llamadas proscripciones del triunvirato. Es decir, Cicerón le había llamado adolescente carnicero. Fue una persona realmente muy violenta y que no le temblaban las manos a la hora de ejecutar y de asesinar a quien se le pusiera por delante. Pero, lógicamente, conforme se va asentando en el poder, y esto lo relata muy bien Ronald Syme, el famosísimo historiador de Roma, a quien yo conocí en persona, en su libro La Revolución Romana, del año 1939, editado en España en el año 89. Un libro que todos deberíamos leer, porque es un libro que se escribe en el año 39 sobre Augusto, pero que habla muchísimo del fascismo italiano, del nazismo, y que nos recuerda mucho a esa época. El año 39 era la época del nazismo y del fascismo en Europa, ¿no? y del franquismo en España. Y Syme, sin citar, por supuesto, a Hitler, ni Mussolini, ni a Franco, realmente a través de Augusto está hablando de este golpismo populista que significó el régimen de Augusto. Augusto, a partir del año 27, monta un sistema que se hace más conservador, donde él da carpetazo a todos esos escándalos sexuales que había tenido. Recordemos, luego hablaremos de Libia, ¿no?, en la siguiente sesión, pero recordemos que Augusto le roba a su marido, a Livia, estando embarazada de su marido, y se casa con ella el día que Livia da a luz al hijo de otro. Y además a la boda había acudido invitado el marido. Por tanto, la boda del siglo, la boda de la historia, fue la boda de Augusto y Livia. Bien, Augusto crea un régimen donde él quería restaurar esas costumbres antiguas, esa moralidad supuesta antigua, esos ejemplos de virtud que hemos visto que eran inventados por parte de los hombres y que realmente las mujeres no seguían. La principal preocupación de Augusto tras 20 años de guerras civiles era estimular el matrimonio legal de las mujeres romanas y de los hombres romanos, estimular la natalidad para ampliar el ejército romano, el ejército de reclutas que tenían que ser ciudadanos romanos. Y fijaos que Augusto, por ejemplo, él escribió varios libros, pero se nos conserva uno que se llama Res Gestae Divi Augusti, es decir, las cosas y los hechos del divino Augusto. Lo escribió él, es como su testamento político, y es curioso que él, digamos, se precie o se vanaglorie de haber hecho un censo y de haber multiplicado la población de ciudadanos romanos durante su periodo de gobierno, de principado, ¿no? Así que quería, lógicamente, estimular el matrimonio legal, que los ciudadanos romanos se casaran legalmente para que esos hijos fueran legítimos, que incrementaran la natalidad y además, bueno, pues asegurar un tinte moral en las costumbres de su régimen, de su nuevo régimen imperial. Se trataba de decir, bueno, a ver, instauro el principado, pero esto va a ser diferente a la república, tiene que ser diferente, es decir, ya no vamos a permitir esas mujeres liberadas, ya no vamos a permitir, pues un poco, con perdón de la expresión, el despendole que, según los moralistas, había ocurrido en los 20 últimos años de la república, y esa era la imagen que quería dar. ¿Qué es lo que hizo Augusto? Bueno, como digo, Augusto toma el poder, aunque ya llevaba tiempo en él, pero toma el poder legalmente como príncipe, como emperador, en el año 27 a.C. Unos 9 años después, en el año 18 a.C., Augusto, que tenía todos los poderes, aunque realmente él gobernaba como el primer ciudadano, pero tenía entre sus poderes el poder de los tribunos y también el poder de los censores, es decir, podía dictar leyes como tribuno
y podía censurar las costumbres como censor. Así que en virtud de estos poderes, él promulgó una serie de leyes. Todas, curiosamente, se llamaron las leyes Julias. Recordemos que Augusto era, su nombre tras la adopción de su tío abuelo, era Julio César, Cayo Julio César Divi Filius, es decir, hijo del dios Augusto. Por tanto, sus leyes pues se tenían que llamar como se llamaba él, que en este caso era Julio. Por tanto, leyes Julias. Hubo varias y vamos a hablar aquí solo, muy rápidamente, de dos de ellas. La ley Julia de coerción de los adulterios. Esta ley estipulaba por ley, es decir, que las adúlteras, sobre todo si eran de clase alta, que habían sido, digamos, declaradas culpables de adulterio, se recibirían una pena de destierro. Y por tanto, el destierro era una pena de delito público, por tanto se equiparaba el adulterio a un delito contra el Estado. Para dar ejemplo, fijaos el adolescente carnicero, la propia hija y su propia nieta, las propias hija y nieta de Augusto, ambas de nombre Julia, fueron condenadas al destierro de por vida por adulterio, por adúlteras, y murieron, de hecho, en las islas donde vivían. La segunda ley que promulgó Augusto para reformar las costumbres fue la llamada Ley Julia sobre el matrimonio de los órdenes. En esta ley lo que se establecía eran legales los matrimonios entre libres y libertos, es decir, ex esclavos o ex esclavas, salvo en el caso de los senadores. Y además se ponían una serie de impuestos a los solteros y a los matrimonios sin hijos. ¿Qué intentó Augusto con estas leyes? Bueno, básicamente lo que intentó es que todos los varones romanos, ciudadanos romanos, entre 25 y 60 años, y todas las mujeres entre los 20 y los 50 estuvieran casados. Este era el objetivo de Augusto. Él quería que la gente se casara, y por eso, bueno, pues se ponían multas y se penaba pues a los solterones y a solteronas y a los matrimonios sin hijos. A cambio de que las mujeres se casaran, por ejemplo, estas leyes establecieron algunas ventajas. Por ejemplo, si te casabas, podías escapar de la tutela de la administración de tus bienes más fácilmente, sobre todo si te casabas y tenías 3 hijos o más, ¿de acuerdo? Y también los hombres, si tenían hijos, podían progresar más rápidamente en sus carreras políticas. Así que realmente para las mujeres era muy importante, se escapaban de la tutela, podían administrar sus bienes sin que el abuelo, el padre, el tío, el hermano o sus propios hijos les dijeran: no, mamá, esta finca no la vamos a comprar, toma dinero para la compra, pero yo te administro tus bienes. No, podían ya administrar sus bienes y conseguir una gran libertad. Sin embargo, también estas leyes establecían, por ejemplo, medidas que penalizaban a los solteros y solteras y a los homosexuales. Los homosexuales declarados, que hubo muchos, pues como hoy en día, estaban penalizados por estas leyes. Además, se obligaba a las mujeres que no tuvieran hijos o que se hubieran quedado viudas o que se divorciasen a que contrajesen matrimonio en el plazo de 1 año. Por tanto, eran leyes, fue un experimento, hoy diríamos un experimento de ingeniería social, pues fue el primer experimento de ingeniería social realmente importante que ocurrió en la historia, y es culpa o la autoría al menos es de Augusto. Las leyes fueron aprobadas, pero fijaos que 9 años después, en el 9 a.C., los romanos se rebelaron contra estas leyes. Las protestas fueron muy agrias por parte de toda la sociedad romana, pero sobre todo por parte de los senadores. Los senadores no querían estas leyes y al final consiguieron que se dulcificaran en el año 9 a.C. Esto se hizo mediante otra ley, la ley Papia Popea, que lo que hizo fue eliminar las desventajas a las parejas casadas que no hubieran tenido hijos. Primero, los hijos
nos manda el cielo, es decir, no todas las mujeres o todos los hombres somos fértiles y por tanto muchos matrimonios no tenían hijos aunque lo intentaran. Y la prueba que los senadores se atrevieron incluso a soltársela a Augusto es: Augusto, tú llevas con Livia 20 años o 30 años casado y no habéis tenido hijos. Así que al final se eliminaron estas desventajas y se amplió el plazo para los nuevos matrimonios a 2 años. Bien, este nuevo régimen implantado por Augusto tras la derrota en Accio de Marco Antonio y de Cleopatra, y estas leyes que van ocurriendo a lo largo de estos primeros años del gobierno de Augusto, este régimen empezó también vinculado con una mujer. Hemos visto cómo la monarquía empezó vinculado con Rea Silvia, la madre de Rómulo y Remo. Termina la monarquía con Lucrecia, la violación y suicidio de Lucrecia. Termina la república con Servilia, ¿no? Y todo el asesinato de Julio César, y realmente el régimen imperial comienza también marcado por una mujer, Cleopatra. Cleopatra de Egipto, una de las mujeres del mundo antiguo más conocidas, si no la más, no solo por la obra de Shakespeare y muchísimas películas. Estoy acordándome de la película Cleopatra, maravillosa película, por cierto, muy buena desde el punto de vista histórico y recomendable, con Elizabeth Taylor, guapísima, haciendo de Cleopatra, una Cleopatra que no tenía nada que ver con cómo era. Cleopatra parece ser que era bastante feucha y, con perdón, y sin embargo, bueno, pues Elizabeth Taylor pues era un mujerón bellísimo, ¿no? O una mujer bellísima. Bien, Cleopatra. Cleopatra de Egipto, ya sabéis, fue faraón, porque tenía el cargo, era en masculino, fue reina de Egipto durante varios años, fue amante de Julio César, visitó Roma en varias ocasiones, tengo una publicación en la revista Historia National Geographic sobre el tema. Visitó Roma en al menos 3 ocasiones, parece ser, para visitar a su amante, y cuando es asesinado Julio César, ella estaba en Roma en ese momento, y esto por cierto sale en la película Cleopatra, por eso digo que está muy bien documentada. Él ya estaba en Roma, sale para Egipto, no huye, porque era la reina de Egipto, no le podían hacer nada, vuelve a Egipto y allí maniobra para mantenerse en el poder. Finalmente se hace amante de Marco Antonio, que había quedado como gobernante del Oriente romano. Bien, Cleopatra al final consigue o obliga a un enfrentamiento entre Octavio y Marco Antonio en la batalla de Accio, año 31 a.C., y por tanto con el suicidio de Marco Antonio y el suicidio de Cleopatra, ya sabéis, mordida por un áspid, Augusto queda como único gobernante de Roma. Para la sociedad romana, Cleopatra fue el antimodelo de mujer, fue el ejemplo de mujer. Horacio la llama a la prostituta de Alejandría, es decir, tuvo malísima prensa, una mujer súper inteligente, hablaba varias lenguas, departía de filosofía, era una gran gobernante de Egipto, una gran política de su momento, pero claro, para los romanos era una mujer con poder, era una mujer liberada en lo sexual y, por supuesto, para ellos fue un antimodelo de mujer. Se le insultaba por ser una mujer dedicada a la política, que era un oficio viril, si recordáis el vídeo anterior, y una mujer liberada en lo sexual, con múltiples amantes e hijos nacidos de relaciones no matrimoniales. Tuvo un hijo con César y 2 hijos con Marco Antonio. Así que este modelo, antimodelo de mujer, Augusto intentó contrastarlo, ofrecer un ejemplo de virtud diferente a aquel de Cornelia, la madre de los Graco, ¿no? En los años 30 a.C., Augusto pues, realiza otra de sus operaciones de marketing político, diríamos hoy en día, que fue nombrar a su hermana Octavia y a su mujer Livia sacrosantas. Se les dio la sacrosantidad de los tribunos de la plebe, es decir, se las hizo inviolables, se las liberó de la tutela y además se les concedió una serie de privilegios y de honores que nunca habían existido antes en la historia de Roma. Por ejemplo, se les concedió
que fueran inmortalizadas en estatuas. Por primera vez se erigen estatuas de mujeres en Roma y de monumentos dedicados a mujeres, y más aún a mujeres vivas. Es probable que hubiera una estatua de Cornelia, la de los Gracos, un poquito anterior, pero realmente las primeras estatuas de mujeres fueron de Livia, esposa de Augusto, y de Octavio. Además de las estatuas, hubo todo un programa de construcción de obra pública en Roma, en la ciudad de Roma, que por cierto sí pueden seguir visitando hoy en día, que fueron 2 pórticos. Los pórticos eran plazas porticadas con columnas, con columnatas para dar sombra y con un templo en medio, ¿de acuerdo? Se conserva hoy en día restos del pórtico de Octavia, el pórtico de Octavia y del pórtico de Livia. Bien, el pórtico de Octavia todavía hoy se puede visitar. Si vais a Roma, al lado del Teatro de Marcelo, al lado de la Judería de Roma, por cierto, al lado del pórtico hay un restaurante típico romano de toda la vida, maravilloso, maravilloso, con una comida típicamente romana de ahora, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues un restaurante como puede haber en la Plaza Mayor de Madrid, de ese estilo, maravilloso. Bien, pórtico de Octavia, construido en el Campo de Marte, un espacio rectangular, monumental, con una doble columnata. La entrada principal se conserva, como digo, en plena judería, y dentro de la columnata había una curia, un lugar para juicios, ¿de acuerdo? Y para reuniones del Senado o de cualquier otra institución romana, y una biblioteca, y además había un templo a Juno, la diosa de la virtud romana, del matrimonio, y otro templo a Júpiter, al padre de los dioses. También se construyó un pórtico para Livia, para la mujer estando vivas, es decir, que eran monumentos erigidos en honor de 2 mujeres vivas, no muertas, ni divinizadas ni nada, vivas. Bien, el pórtico de Livia no se conserva in situ, estaba en la zona de la Subura, el barrio más popular de Roma, cerca del Coliseo. Era una enorme plaza, 120 por 90 metros, con un doble pórtico columnado. Dentro había un altar, un ara de la Concordia. Concordia era la diosa que honraba, pues eso, los matrimonios bien avenidos. La concordia, la paz matrimonial. Y venía a simbolizar que Livia representaba la concordia en la casa de Augusto. Y finalmente tenemos, ya para terminar esta sesión, porque ya seguiremos hablando del imperio en la próxima clase, tendríamos el Ara Pacis, el Ara de la Paz, que se conserva en Roma, en el Campo de Marte, al norte del Foro Romano. Allí a unos 2 kilómetros tenemos el Ara Pacis. En el Ara Pacis, que es un edificio muy pequeñito, pero todo rodeado de bajos relieves, tendríamos la representación de las mujeres y los niños de la familia imperial. Y de hecho tenemos tras Augusto, en esta procesión, en esta marcha del Senado y de toda Roma hacia la paz imperial, hacia la paz de Augusto, tenemos a Livia cubierta, velada, encabezando la marcha junto con los hijos adoptivos en ese momento de Augusto. Así que, bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. En la próxima sesión hablaré de esta Livia. ¿Quién era Livia? La mujer más importante en la historia de Roma, la que más huella dejó, a mí la que más me fascina, por mucho que Agripina, la madre de Nerón, sea también fascinante. La verdad es que Livia fue una mujer que nos deja a todos impactados. Si tenéis cierta edad y visteis la serie Yo Claudio, Livia aparece como la retrata Tácito, como una envenenadora, con una mujer cruel. Realmente podremos decir cosas mucho mejores de Livia. Así que nada, muchas gracias por atender la clase y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.